Terminen de escribir. Yo con la pizarra voy un poco más rápido que ustedes. Entonces, la nueva representación de la función de transferencia que finaliza en J omega ya tiene una parte real y tiene una parte imaginaria, ¿cierto? Una parte real y una parte imaginaria. A partir de esto yo ya puedo comenzar a extraer o obtener la magnitud y la fase de dicha función de transferencia. La magnitud, recordemos, la ecuación de la magnitud es G de J omega, ¿cierto? Primero vamos a hallar de manera lineal, luego aplicamos el cambio de vez, ¿ya? Primero de manera lineal es igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De la parte real más la parte imaginaria cuadrada. Entonces, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Mi raíz cuadrada va a ser elevar a la 1 medio. Parte real al cuadrado es todo esto al cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a copy-pasteármelo, aprovechando que tengo esto. Parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado ¿cierto? Y todo esto nos falta elevarlo a la 1 medio, que sería lo mismo que escribir raíz cuadrada. Esto es al cuadrado, 100% al cuadrado. Ahora, recuerden siempre o tengan en cuenta de que la parte imaginaria también incluye este menos, ¿cierto? Entonces lo ideal sería poner este menos acá. Mejor pónganlo, porque no nos olvidemos que hay ese menos ahí. Aunque eventualmente sabemos que va a tener poco a ningún efecto técnicamente porque va a ser elevado al cuadrado, ya. Nos va a quedar todo. Podríamos coincidir entre todos de que el resultado de la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado van a tener el mismo denominador, ¿cierto? Ahorita ambas partes tienen el mismo denominador y elevarlas al cuadrado ambas nos da el mismo numerador al cuadrado. Entonces tendríamos el denominador del resultado 1 más omega sobre omega sub 0. Esto ya se encuentra al cuadrado y esto nuevamente elevado al cuadrado, ¿cierto? Que es el divisor de la suma de los cuadrados de ambos numeradores, ¿cierto? 1 al cuadrado es 1, tenemos 1, más el cuadrado de esto, el cuadrado de esto es simplemente omega sobre omega sub 0 al cuadradito. Entonces, si nos fijamos en numerador y denominador tenemos la misma expresión, ¿sí? ¿Lo pueden ver? Lo que hay en el numerador es eso, y lo que hay en el denominador es exactamente lo mismo, pero elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Notan? Entonces podríamos hacer una simplificación, ¿cierto? Si aplicamos simplificación acá, podríamos desaparecer este de acá y quedarnos, al final de cuentas, solamente con un denominador. ¿Okay? Nos quedaría un 1 en el numerador, que divide al denominador 1 más omega sobre omega sub 0 al cuadrado. Y esta es la magnitud de G de J omega, ¿cierto? Expresada de manera lineal. Deben escribir. Estoy viendo de algo. Este corchete era elevado a la 1 medio, ¿cierto? Y entonces esto es también elevado a la 1 medio. Ahora falta eso. Ahora esta expresión de acá puede ser reexpresada nuevamente, ¿cierto? Como 1 más omega sobre omega sub 0 elevado a la, esto se puede dar a la menos 1 medio también, ¿cierto? Podría ser expresado así. Menos en el exponente 1 medio, ¿sí? La inversa.
Bien, ahora vamos a obtener la expresión de la magnitud en decibelios. Ustedes ya saben la ecuación. Es simplemente 20, ¿verdad? 20 logaritmo base 10, 20 logaritmo base 10. ¿De qué cosa? De la magnitud en, ¿cómo se llama? Lineal, justo la que hemos obtenido ahí arribita. Gracias a las propiedades de la magnitud, ¿cierto? Perdón, gracias a las propiedades del logaritmo, ese menos que está ahí a la 1 medio puede bajar, ¿cierto? Multiplicarse por ese 20. ¿Sí? Entonces pongan un menos a la S20, sería menos 20, logaritmo base 10 de, ¿qué cosa? Pues el mismo argumento que teníamos antes. Menos 20, logaritmo base 10 de 1 más omega sobre omega sub 0, todo esto al cuadrado y todo esto elevado a la 1 medio. Aunque también si quieren pueden escribir raíz cuadrada, no en vez de 1 medio, si desean. Estamos bien. Sí, bien. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a hacer un esbozo de la magnitud analizándola. Obviamente la magnitud la planteamos es frecuencia versus magnitud, ¿cierto? Es lo que venimos plotando hasta ahora. Frecuencia, omega versus magnitud. Entonces, la magnitud tendría que tener un valor, y si ustedes la pueden ver ahora, la magnitud depende de omega, ¿cierto? La magnitud depende de omega, tal y como vimos en el caso del integral derivador, depende de omega, no de manera directa, sino mediante una ecuación, ¿cierto? Una ecuación. Y también obviamente van a depender del valor de omega sub 0. Siendo omega sub 0 una constante, ¿cierto? Una constante que define la misma función de transferencia. Entonces omega sub 0 es un valor que en cierta medida nosotros podríamos conocer, un parámetro constante, ¿cierto? Y omega es la variable de la ecuación. Entonces vamos a hacer el análisis de la magnitud para 3 regiones, región 1, región 2 y obviamente región 3. Vamos a analizar cuál es la magnitud de la función de transferencia para aquellos valores de... ¿Lo dejamos pasar o no? Que baile. Ya, a ver, Mamani. Pasa. Cuenta un chiste. ¿Qué tienes? ¿No puedes ni hablar? Entonces nos debe un chiste. Dios mío. Eso me da risa, me da pena. A ver, primera región de análisis, cuando omega es mucho menor que omega sub 0. Omega es mucho menor que omega sub 0. Segunda región de análisis, cuando omega es exactamente igual a omega sub 0. Y tercera región de análisis, cuando omega es mucho más grande que omega sub 0. Omega mucho menor que omega sub 0. Podemos fijarnos primero en la parte lineal. ¿Okay? En la parte lineal. Luego podemos hacer el reemplazo en la parte de 20 logaritmo más de 10. Aunque de frente hagamos el caso de la parte del análisis de la magnitud en escala logarítmica. Es más fácil. Tenemos que omega es un valor muy chiquito. Primera región, omega mucho menor que omega sub 0. Acá lo tenemos. Omega es un valor mucho más pequeño que omega sub 0. Observen esta parte de la ecuación de la magnitud, omega entre omega sub 0. Si tú tienes que omega es un número muy pequeño en comparación a omega sub 0, omega es muy pequeño en comparación a omega sub 0, esta división, ¿qué tipo de valor numérico te va a dar? ¿Uno muy grande o uno muy chiquito? Muy chiquito, ¿no? Bastante pequeño. Y si lo elevas al cuadrado,
más chiquito de A. Entonces, este valor numérico a medida de que omega, si yo soy en omega sub 0 y me alejo de omega sub 0 hacia allá, ¿cierto? Me hago cada vez más pequeño. El aporte de esta parte de la ecuación cada vez se hace más minúsculo, ¿cierto? Cercano a 0. Entonces, esto sería muy cercano a 0. 1 más 0 es 1. Ah, ya, sí, es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 a la raíz cuadrada de 1 es simplemente 1. Logaritmo más 10 de 1 es... Logaritmo más 10 de 1 es 0, ¿cierto? Y 0 por menos 20 es 0. Entonces, para aquellos valores de omega que son muy pequeños en comparación de omega sub 0, tenemos que la magnitud de g de j omega en decibelios es igual a 0. ¿Okay? Ese es para la primera región de análisis. ¿Se ha entendido por qué? 0 dB, ¿no? Pongan 0 dB. ¿Se ha entendido, cierto? Es solamente ir reemplazando en la ecuación. Tiende a 0, ¿no? Si es que es muy pequeño va a ser 0. Podemos decir que también tiende a 0. O si quieren ser más precisos, pueden poner aproximadamente igual a 0. Aunque justo por eso estoy poniendo mucho menor. Bueno, no confundan esto con desplazamiento de bits, ¿okay? Esto es muy menor. ¿Sí? Es muy menor. Segunda región de análisis, cuando omega es exactamente igual a omega sub 0. Omega es exactamente igual a omega sub 0. Este es un reemplazo. Y acá no hay aproximaciones, solamente es una certeza pura, porque estamos utilizando la magnitud por un valor de omega en específico. Si ustedes reemplazan omega es exactamente igual a omega sub 0, omega entre omega sub 0 es 1, ¿cierto? 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2. Raíz cuadrada de 2 debe ser un valor numérico que multiplicado por logaritmo en base 10 debe ser otro valor numérico que multiplicado por 20 nos da algo. Aquí tiene una calculadora. Entonces, menos 20 por logaritmo base 10 de la raíz cuadrada de 2. Por logaritmo base 10 de la raíz cuadrada de 2. Menos 3.01. Lo que sucede es que en este valor de frecuencia, lo que tenemos es el punto de atenuación de menos 3 dB. Punto de atenuación de menos 3 dB. ¿Qué significa que una señal la atenúes 3 dB? ¿Qué sucede con su magnitud lineal? Es la mitad. ¿Okay? Cuando una señal la tenemos menos 3 dB, visto de manera lineal, es la mitad de su amplitud original. ¿Ok? Entonces, eso es. Y luego lo van a entender. Menos 3 dB. ¿Okay? Es atenuación, ¿cierto? Menos 3 dB. Eso visto de manera lineal es que la señal de salida es la mitad de la señal. Tercer región de análisis, cuando el valor de omega es mucho mayor que omega sub 0. Valor de omega mucho mayor que omega sub 0. Si ustedes ven esta ecuación de acá, para esto, ¿saben qué? Voy a copiarla, porque este es un análisis un poquito, bueno, una línea más larga nada más. Cuando omega es mucho mayor que omega sub 0. Si omega es mucho más grande que omega sub 0, la división que tenemos acá nos dará como un número grande, ¿cierto? Y si le damos al cuadrado va a ser cuadrada de ese cuadrado. Entonces, esto es un número muy grande, al final de cuentas. En comparación aquí en este 1. Imagínense que el resultado de esta división elevada al cuadrado es igual a 300 millones. ¿Sí? Y a 300 millones le sumas 1. ¿Le aportas algo? ¿Hay una gran diferencia entre 300 millones y 300 millones 1? No. Entonces, podríamos, al final de cuentas, para esta región, en esta región solamente de análisis, podemos decir de que la expresión que tenemos acá podría ser aproximada, ¿cierto? A menos 20 logaritmo base 10 de directamente solamente omega entre omega sub 0 al cuadrado. ¿Sí? Ese uno como que ya no importa, ¿verdad? Pero omega entre omega sub 0 al cuadrado está elevado a 1 medio, entonces nos dejaría con omega entre omega sub 0 nada más. ¿Bien? Porque es cuadrado y raíz cuadrada. Esto sería la magnitud de g de j omega.
Bien, ¿y esto cómo se ve de manera visual en la parte de magnitud y fase? Vamos a hacerlo con un análisis asignando valores, ¿ok? Asignando valores. Vamos a definir un omega sub 0 pequeño, ¿ok? Vamos a definir que omega sub 0 podría ser igual a 1, ¿ok? 1 radian por segundo. Y vamos a analizar para 4 casos de omega. Vamos a analizar para omega es igual a 100, que es bastante más grande que omega sub 0, que es 1, para el caso en el cual omega es 10 al cubo, y para el caso en el cual omega es igual a 10 a la 4. Creo que nos basta con esto nada más. ¿Okay? Entonces tenemos 10 al cuadrado, 10 al cubo y 10 a la 4. Y omega sub 0 es 1, ¿cierto? En primer lugar se está cumpliendo la condición de que omega es bastante más grande que omega sub 0, ¿cierto? Omega sub 0 es 1, chiquito, los omegas que estoy analizando son bien grandes. Bien, entonces, primer caso de análisis, cuando omega es 100 y omega sub 0 es 1, tenemos 100 entre 1 es 100, o 10 al cuadrado. Logaritmo en base 10, logaritmo en base 10 de 10 al cuadrado es 2, ¿cierto? 2 y 2 por menos 20 es Menos 40. menos 40, ¿ok? Entonces tenemos acá menos 40. Entonces para omega igual a 100, la magnitud que obtenemos es de menos 40 decibelios. ¿Qué sucede con omega es igual a 10 al cubo? Logaritmo en base 10 de 10 al cubo es, bueno, es 10 primero, 10 al cubo entre 1. 10 al cubo, ¿ya? Logaritmo en base 10 de 10 al cubo es 3, ¿cierto? 3 por menos 20 es menos 60. Menos 60. Y este está fácil. ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Se acuerdan de que les había hablado en la sesión anterior de lo que era el análisis en el dominio de la frecuencia de década en década? ¿Sí? Hemos hablado de la primera década es 1, la segunda década parte de 10, la otra parte de 10 al cubo, no, 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la 4, y así. Y acá justo tenemos eso, he analizado la magnitud de nuestro sistema en función a 3 décadas, ¿cierto? La de 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la 4. Y nos damos cuenta que de década en década, ¿cuánto baja la magnitud de nuestro sistema? 20 decibelios. 20, ¿cierto? De 20 en 20, va de 40 menos 20. El siguiente va a ser de menos 100, ¿cierto? El siguiente 100. Entonces, lo que nos indica que el resultado de la magnitud en esta región, en esta tercera región de análisis, es una recta. ¿Okay? El resultado visual es una recta con pendiente de menos 20 dB por década. Cada década la magnitud va bajando. Ahora lo que podemos hacer es comenzar a graficar la magnitud y fase. Me falta la fase, ¿cierto? Dame me falta la fase. ¿Qué es la fase? ¿Cuál es la ecuación de fase? ATAN 2, ¿cierto? ATAN 2. Pero antes de que nos mandemos con ATAN 2, vamos a ver un ratito la descripción de ATAN 2. ATAN 2. ¿Se acuerdan que les he mostrado todos los posibles valores de ATAN 2 en función de las condiciones de sus argumentos, ya sea parte real y parte imaginaria? Si la quieren buscar, búsquenla en la ATAN 2, la descripción de la Wikipedia en inglés, porque la de español hasta las patas. Bien, vamos a ver. En primer lugar, ATAN 2 de y,x está escrito acá. Sí, está escrito acá como ATAN 2 de y,x. Y es la parte, para nuestro caso, y es la parte imaginaria, ¿sí? Y x es la parte real, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y es imaginaria, x es real. Bien. Vamos un ratito acá y vamos a analizar la parte real y la parte imaginaria, ambos casos, ¿ok? Acá. Si ustedes pueden observar, la parte real, por alguna razón de la vida, podría ser negativa, podría tener símbolo negativo. No, ¿verdad? Tenemos 1, y bueno, esto elevado al cuadrado, que no va a ser el caso, que va a ser negativo porque no existe frecuencia negativa, pero de todas maneras está elevado al cuadrado, así que esto es estrictamente positivo. ¿Sí? Esto es estrictamente positivo. La parte real es estrictamente positiva. ¿Qué sucede con la parte imaginaria? Les he dicho de que, bueno, no va a haber caso en el cual vaya a haber frecuencia negativa, ni frecuencia omega, ni frecuencia de corte negativa. Así que esto es positivo, ¿cierto? Y el denominador también es positivo, ¿verdad? Entonces tenemos numerador positivo, denominador positivo, parte imaginaria va a ser estrictamente negativa por el menos, ¿cierto? Entonces están negando el menos, ¿sí? Incluye el menos. Negativo. Entonces,
Para cualquier caso de análisis, en esta función de transferencia, la parte real es estrictamente positiva y la parte imaginaria es estrictamente negativa. ¿Sí? Guarden eso. Real, positivo. Imaginaria, negativa. ¿Ok? Vamos ahora a nuestra tabla. Recuerden que la parte... ¿dónde está la tabla? Recuerden que ahora la tabla, esto es im y esto es re, ¿cierto? Es parte imaginaria, parte real. Entonces hemos dicho que la parte real va a ser positiva, dijimos, ¿no? Estrictamente positiva. Bien. Entonces acá hay dos valores, dos posibles valores que dan dos en los cuales se considera que el valor de la parte real podría ser negativa, así que estos no se aplican, ¿cierto? Entonces estos podrían salir de nuestro espectro de análisis, estos no importa, desaparecen. Luego tenemos que la parte imaginaria tiene que ser estrictamente negativa, dijimos, ¿no? Y si ustedes observan este y... aunque este ya está muerto, ¿no? Pero si observamos este de acá, este también muere, ¿cierto? Porque la parte imaginaria tiene que ser negativa. Y según este es el caso en el cual la parte imaginaria, o y, es positiva. Entonces eso también desaparece, eso es lo que me interesa. ¿Qué sucede en este caso? Cuando la parte imaginaria es negativa, ok, esto ya comienza a sonar bien, pero la parte real es igual a 0. ¿Va a haber algún caso en el cual la parte real sea 0 en nuestro análisis? Si ustedes revisan sus apuntes, es imposible, ok, no hay frecuencia en 0. Okay, no es análisis de C este, okay, es análisis de C. Entonces, no. Este tampoco desaparece y este está completamente ya fuera del espectro, ¿cierto? Entonces, estos cuatro no valen, no nos van a servir para todo nuestro análisis. Pero el primer punto sí satisface, ¿cierto?, nuestras dos condiciones, o por lo menos una, y la otra la deja libre. Nos dice que la parte real es positiva, y si no nos dice nada de la parte imaginaria es que no interesa, ¿cierto? Es interesante. Entonces, este es el primero. Y ese primero pues coincide exactamente con solamente el caso de que Atan 2 es estrictamente igual a Atan, de parte imaginaria sobre parte real. Entonces, como ya ocupé un poco mucho espacio acá, vamos a reescribir las tres lecciones de análisis acá nuevamente, pero enteramente para el análisis de la fase. Omega es muy mayor que omega sub 0. Omega es igual a omega sub 0 y omega es mucho menor que omega sub 0. Tenemos que la fase de G de J omega es igual a Atan, simplemente Atan, ¿verdad? De la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Sí? ¿Sí? Solamente eso. Y parte imaginaria y parte real, ¿qué son? Imaginaria es esto y esto. Divídanlos. Si lo dividen, ambos tienen el mismo denominador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nos quedaría simplemente menos omega entre omega sub 0. ¿Sí? Y imaginaria sobre real sería simplemente menos omega entre omega sub 0. ¿Conformes? Entonces esto de acá nos quedaría Atan de menos omega sobre omega sub 0. Ok. Sí, está bien. Ahora, análisis por región. Cuando omega es mucho mayor que omega sub 0. Cuando omega es mucho mayor que omega sub 0. ¿Qué sucede con nuestra fase? La división entre omega y omega sub 0 es un número muy chiquito, cercano a 0, ¿cierto? Sí, cercano a 0. Entonces, Atan de... bueno, y 0 por menos es 0. Atan de 0 es 0, ¿ok? Es 0. Si lo ponen a considerar Atan de 0 va a ser exactamente 0. Entonces ponemos simplemente 0. Bien. ¿Qué sucede cuando omega es exactamente igual a omega sub 0? Estaríamos hablando de Atan de menos 1. ¿Sí? Atan de menos 1. A ver, rápidamente, Atan de menos 1 con la calculadora. Menos 45 grados, ¿cierto? En algunas calculadoras quizás les boten radianes, les va a salir pi cuartos, ¿verdad? O 3.14 entre 4. Sí, ajá. Entonces sería 45 grados. Entonces vamos a ver acá. Acá sería 45, caramba. Menos 45 grados, muy bien, menos 45 grados, porque está el menos ahí. O eso también es igual a pi cuartos, ¿cierto? Menos pi cuartos. Exactamente lo mismo, eso es en grados y lo otro es en radianes. Radianes. ¿Y qué sucede cuando omega es mucho más grande que omega sub 0? Bien, y para esto lo que tendrían que hacer en todo caso es lo siguiente. Omega entre omega sub 0
nos va a dar como resultado qué tipo de número, uno muy grande, ¿cierto? Porque omega es mucho más grande que omega sub 0, ¿cierto? Si omega es mucho más grande que omega sub 0, omega entre omega sub 0 es un número grande, ¿ok? Y un número grande por menos es un número negativamente grande. Y atan de un número muy negativo, muy grande. Ustedes pueden hacer esto, pongan en la calculadora atan de menos y escriban un montón de números a lo loco, un número grande, ¿ok? No pongan letras, ¿ok? Y pruébenlo con unos 2-3 casos. Menos 90 sale en un primer caso, te he puesto que alguien pone otro valor muy grande, también sale menos 90, menos 90, menos 90, menos 90 y menos 90. ¿Cierto? Entonces, para valores muy grandes, cuando calculas el atan de un número muy grande, es 90 grados. Y si es atan de menos un número muy grande, es atan de menos 90. Entonces, la fase para este caso es de menos 90 grados y en radianes sería menos pi medio. Entonces ya tenemos magnitud y fase para las tres regiones de análisis. Vamos a proceder a graficar nuestra gráfica de magnitud versus fase. Perdón, magnitud versus no, frecuencia versus magnitud y frecuencia versus fase. Entonces van a ser dos. Entonces eso vamos a escribir acá. Y si se dan cuenta, el análisis ha estado alrededor de omega sub 0, ¿cierto? Entonces vamos a colocar el omega sub 0 más o menos por acá. Ok, por acá. Más o menos a la mitad. Y voy a cortar esto un poquito. No quiero tanta ganancia positiva porque se han dado cuenta que casi todo ha sido para abajo. Entonces vamos a poner un poco de margen para la parte negativa de la magnitud. Magnitud de G de J omega en decibelios. Y la de acá abajo sería fase, ¿cierto? Y esta de acá correspondería a la fase. Tres regiones de análisis. Cuando omega es menor que omega sub 0, cuando omega es exactamente igual a omega sub 0 y cuando omega es mucho mayor que omega sub 0. ¿Sí? Cuando omega, revisen sus apuntes de magnitud que están acá arribita, cuando omega es exactamente igual a omega sub 0, ¿cuánto era la ganancia? Cuando es mucho menor, por ejemplo, cuando omega es mucho menor que omega sub 0, ¿cuánto era la ganancia? Cercana a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de dibujar en esencia la magnitud, lo que vamos a hacer es dibujar una asíntota, una línea asíntota. Porque, como les dije, si omega es mucho más pequeño que omega sub 0, pues entonces va a ser 0 cercano a 0. Pero no se va a mantener así para todo ese rango. Por eso, en vez de dibujar la magnitud directamente, comenzamos a dibujar la asíntota. La asíntota la dibujamos con una línea punteada. ¿Ok? Vamos a dejar así. Entonces va a ser, recuerden que esto es 0 dB, ¿cierto? Este es 0 dB. 0 gordito, pues. 0 dB. 0, 0, 0, 0. Para omega sub 0. Cuando omega es exactamente igual a omega sub 0, ¿cuánto es la magnitud? Menos 3 decibelios, ¿cierto? Entonces, de eso sí tenemos certeza. Cuando omega es exactamente igual a omega sub 0, la magnitud pasa por menos 3 decibelios, por acá. Vamos a ponerle ahí, este de acá es menos 3, vamos a colocarle. ¿Sí? Está un poco más arriba, ¿no? Por acá. Y este es cerito. Ok. Y para omega mayor a omega sub 0, ¿qué es lo que tenemos como magnitud? ¿O qué es lo que tendremos que ver como magnitud? Lo escribimos como texto. Una recta con pendiente de menos 20 dB por década. Menos 20 dB por década es una pendiente negativa, ¿cierto? Va a ir para abajo. Entonces, tendríamos a partir de omega igual a omega sub 0, lo que sucedería es que tendríamos que comenzar a caer.
y caer con una pendiente de menos 20 dB por década. Entonces, después de dibujar más o menos hasta acá, lo que hago es, con otro plumón, vamos a indicar que la pendiente de esta recta es de menos 20 dB por década. Ahora, como les he dicho y les vuelvo a repetir, esta no es la magnitud, esta es una asíntota de la magnitud. Ustedes saben que las líneas asíntotas son líneas guías. Seguro ya han dibujado alguna asíntota antes en su vida en algún otro curso. Entonces, como líneas guías, son líneas a las que la verdadera medición o parámetro que se está analizando converge, ¿cierto? Converge. Del único que tenemos certeza es el caso segundo, en el cual omega es igual a omega sub 0, ¿cierto? Es el único que tenemos certeza. Entonces, ahora sí, para comenzar a trazar la magnitud, voy a usar el plumón moradito. Bien, y lo que tendría que hacer es guiarme de la asíntota. Entonces, para valores de omega muy menor a omega sub 0, la magnitud sigue a la asíntota que se encuentra en 0 dB. La sigue, la sigue, la sigue, la sigue. Pero eventualmente tiene que cruzar por acá, ¿sí? Tiene que cruzar por acá, ¿verdad? Entonces, la sigue, la sigue, la sigue, pero eventualmente en algún momento tiene que despegarse. Y se comienza a despegar. Ay, caramba, no tan antes. Se comienza a despegar para cruzar por el punto de omega es igual a omega sub 0. Seguro ustedes lo van a dibujar un poco mejor en su cuaderno. Y luego tiene que converger ¿a dónde? A esa recta con pendiente de menos 20 dB por década, ¿cierto? Tiene que converger. No la sigue en paralelo, sino converge a ella. A las asíntotas se converge. Entonces, se apega, se apega, se apega, se apega, se apega, se apega. Y no la cruza, sino se queda encima de ella. Y ya tenemos la magnitud de nuestra función de transferencia. ¿Qué función de transferencia es? Es una función de transferencia de primer orden, ¿cierto? Originalmente era 1 entre ks más 1. Luego la cambiamos, dijimos que k es igual a 1 entre omega sub 0, quedaba como 1 entre s sobre omega sub 0 más 1. Es una función de transferencia de primer orden. Una función de transferencia de primer orden. Tiene una frecuencia de corte en omega sub 0. Esto ya no se les es familiar con algún tipo de sistema eléctrico que ya hemos desarrollado en este curso incluso. Es un filtro paso bajas, ¿cierto? Es un filtro paso bajas. Las frecuencias lentas las deja pasar, las frecuencias altas las va atenuando a medida que la frecuencia va aumentando. ¿Bien? Un filtro paso bajas en magnitud. Cuando uno diseña un filtro paso bajas, tiene que tener en cuenta que la frecuencia de paso no es precisamente desde 0 hasta omega sub 0, si ustedes se dan cuenta. ¿Por qué? Porque es verdad de que esto está, quizás se ve muy bonito, está muy pegado a 0, pero es pegado a 0, no igual a 0. En realidad, la caída o el despegue de la magnitud, que es la gráfica moderada, de la asíntota, sucede desde el inicio, comienza a caer. Y en omega sub 0 llega a una atenuación de menos 3 dB. Así que, cuando ustedes diseñan un filtro paso bajas, si su ancho de banda de la señal que ustedes quieren filtrar es de, yo qué sé, 40 Hz, no van a poner la frecuencia de corte en 40 Hz, porque en 40 Hz les va a bajar la señal a la mitad de la amplitud. Entonces tendrían que hacer que su filtro sea un poco más hacia su derecha, ¿cierto? Porque ya hay atenuación incluso en la misma banda de paso. Claro, y en la banda de rechazo ya es criminal, ¿cierto? Ahí sí atenúa todo a más frecuencia, con más fuerza que antes. ¿Qué sucede con la fase? Tenemos 3 regiones de análisis y a partir de ella, denme un segundo por favor. Aló. Aló, aló. Me he obligado a contestar spam porque tengo un paquete que va a llegar. Entonces no sé cuándo llegará, entonces por eso tengo que estar contestando spam. Ya. Tenemos 3 resultados para la fase. Estas también las vamos a dibujar en función de asíntotas. Cuando omega es mucho menor que... acá no sé si se han dado cuenta de que hay un error. Este es mucho menor, ¿cierto? Mucho menor. Espero que se han dado cuenta y ustedes mismos no hayan cometido el mismo error que yo. ¿Sí? Corrección. Cuando omega es mucho menor que omega sub 0, la fase es 0 grados, ¿ok? Entonces, nuevamente acá vamos a aplicar ahora frecuencia versus fase.
alrededor de omega sub 0. Para aquellos valores de omega que son mucho menores que omega sub 0, todo esto de acá lo que tendríamos sería una asíntota que sería de 0 grados o 0 radianes a lo largo de todo el eje omega hasta llegar a omega sub 0. Segunda región de análisis, nuevamente es la única región, la única sección en la cual tenemos certeza de cuál es el valor de la magnitud, ¿cierto? Es menos 45 grados. Entonces, menos 45 grados se encontrará quizás por acá, ¿cierto? Vamos a poner acá que esto de acá es menos 45 grados, menos 45 grados. Y luego tenemos que para aquellos valores de omega que son mucho más grandes que omega sub 0, la fase es de menos 90 grados, ¿cierto? Menos 90 grados, tendría que converger a 90 grados, entonces tenemos una asíntota acá que se encuentra más abajo de menos 45. Nuevamente, lo que tengo graficado ahí no es la fase como tal, es una asíntota. El único lugar, el único punto del cual tenemos certeza que sí forma parte de la fase es ese punto naranja en los 45 grados. Lo demás tiene que ser dibujado en función de las guías asíntotas. Entonces, como en el caso anterior, la asíntota es una línea que guía al verdadero parámetro. Se queda pegado por acá. Y eventualmente sabemos de que tiene que despegarse para cruzar por menos 45 grados. Se comienza a despegar, cruza por menos 45, ¿cierto? Cruza por menos 45 para eventualmente converger a ¿dónde? A menos 90, ¿cierto? A menos 90. Entonces, cruza por ahí y converge a menos 90. Esto fue un poco más abajo, pero en realidad siempre es por encima, ¿ok? Corrijo. Visto desde lejos, ya tenemos la magnitud y fase de nuestro sistema de primer orden con un polo real. Este caso de análisis comúnmente se llama, bueno, lo hemos llamado así para 1 entre KS más 1, pero si pueden ponerlo en paréntesis, le pueden decir caso de magnitud y fase para sistema con un polo real, que es un sistema de primer orden como lo que hemos venido analizando en las primeras semanas de clase. ¿Sí? Un polo real. El caso del integrador sería 1 sobre S, ¿cierto? Ese es un polo en ¿dónde? 1 sobre S, ¿dónde tiene su polo? En 0, ¿no? En 0, eso es el. En el plano real imaginario 0 es el origen, ¿cierto? Entonces, si pueden ponerlo ahorita ahí, en el caso anterior el integrador, pónganle caso para un polo en el origen. El otro caso en el cual la función de referencia era igual a S, eso es un 0, ¿cierto? Y ese es un 0 ¿en dónde? También en el origen, porque es en el caso para hacer en el origen. Hemos visto el caso constante, caso polo en el origen, caso 0 en el origen, caso polo real, y ahora vamos a ver el caso de 0 real. 0 real. ¿Sí? Estamos hasta las 10, ¿no? Creo que así me alcanza tiempo para esto.
atentos chicos, atentos para caso G de S es igual a S sobre omega sub 0 más 1. Sí, ese es el caso de ahora. Ustedes pónganle al lado caso 0 real. Caso 0 real. Vamos a hacer el cambio G de J omega es igual a 1 más omega entre omega sub 0 J. ¿Sí? Acá no hay que hacer nada de conjugadas ni nada, ya tenemos la parte imaginaria y la parte realistas, ¿no? Tiene mucho más que hacer. Tenemos que la parte real es 1 y la parte imaginaria es omega entre omega sub 0. Así de simple. Este análisis es un poco más rápido. Bien. La magnitud de nuestra función de transferencia es igual a la raíz cuadrada, ¿cierto? De la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Voy a hacer algo de otra función al cuadrado, si está bien. Y la magnitud en decibelios, es igual a logaritmo, menos 20, sería simplemente 20. Logaritmo base 10 de 1 más, este es al cuadrado, lo siento, 1 más omega sobre omega sub 0 al cuadrado, todo esto a la 1 medio. Lo voy a dejar ahí, okay, lo voy a dejar ahí para que ustedes observen de que la magnitud de este sistema como cero real se parece mucho a la magnitud del sistema o del caso en polo real, ¿cierto? Es casi exactamente igual. La única diferencia es que está en el menos, ¿cierto? En el menos. En el nuevo caso, en el caso de cero real, no existe menos. Es exactamente lo mismo, pero sin el menos acá, ¿cierto? Y tenemos que la fase de nuestra función de transferencia, g de j omega, sería igual a tan de la parte real y la parte imaginaria. La parte real es 1 y 1 es 1 siempre, ¿okay? Es un número entero positivo, ¿sí? Omega entre omega sub 0 es un número también estrictamente positivo, no hay frecuencia negativa, ¿okay? Entonces omega entre omega sub 0 es positivo. Entonces la parte real siempre va a ser positiva, la parte imaginaria siempre va a ser positiva. Nuevamente, si vamos a nuestra tablita de ATAN, solamente tenemos que fijarnos en el primer caso, ¿cierto? Es el único que satisface dichas condiciones, ¿okay? Entonces estaríamos hablando de que nuevamente la fase en este caso puede ser reducida simplemente a parte imaginaria sobre parte real, y parte imaginaria es omega entre omega sub 0, entre parte real que es 1, nos queda otra vez omega entre omega sub 0. Y si ustedes ven, comparan esta fase con la fase de la anterior parte, la del sistema con polo real, la única diferencia es de que acá no hay menos, ¿cierto? No hay menos. El otro tenía un menos acá, ¿cierto? Este no. Este es positivo, igualito con el otro. Entonces ahora sí, vamos a graficar nuestra... tres regiones de análisis, nuevamente, tres regiones de análisis. Vamos a ponerlas acá, región 1, región 2 y región 3. En este pequeño espacio vamos a ver qué es lo que queda. Región 1, ustedes ya saben, cuando omega es mucho menor que omega sub 0, vamos a ver el tema para la magnitud y la fase, ¿ok? Entonces acá vamos a poner la magnitud y esta es la fase. Bien. Vamos a definirlo acá rápidamente. Si omega es mucho menor que omega sub 0, entonces tenemos de que esto es 0 al final de cuentas, ¿cierto? Esto es 0. Un número muy chiquito entre un número relativamente mucho más grande es 0, 0. Un número muy chiquito al cuadrado es mucho más pequeño, te queda 1. 1 a la raíz cuadrada es 1, logaritmo de de 1 es 0, queda 0, ¿cierto? Otra vez, ¿cierto? Entonces, para aquellos valores de omega que son muy pequeños, en comparación de omega sub 0, la magnitud va a ser de 0 de vez. ¿Qué sucede con la fase? Omega entre omega sub 0 es un número muy pequeño, cercano a 0, ¿cierto? A tan de 0 es 0. Así, entonces la fase también es 0. 0 grados o 0 radianes, como quieran ver.
caso en el cual omega es exactamente igual a omega sub 0, entonces tenemos para análisis de magnitud y fase, bien. La única diferencia sigue siendo el mismo valor, va a ser 3 dB, ¿cierto? Es el mismo reemplazo, los mismos valores. Pero ya no es negativo, ya no es menos 3 dB, es más 3 dB, ¿cierto? 3 dB positivo, tendríamos acá 3 dB. ¿Y qué sucede con la fase? ¿Qué sucede con la fase? A tan de 1 es 45 grados, ¿cierto? Ya no menos 45, como el caso anterior, sería 45. Porque es simplemente 1, ¿cierto? 1 positivo, en el otro caso era 1 negativo. Y otra vez acá, bueno, el último caso, para aquellos valores de omega que son mucho mayores que omega sub 0, tenemos la magnitud y tenemos la fase. Bien. En magnitud tendríamos nuevamente ahora también una recta, ¿cierto? Una recta. Ustedes hacen el reemplazo, lo hicimos en la sección anterior, cuando omega sub 0 era igual a 1 y pusimos 3 casos de análisis, ¿cierto? Omega igual a 100, 1000 y 10.000, ¿verdad? Entonces en todos esos casos, bien, por el hecho de que había un menos acá, el resultado nos salía menos 40, menos 60, menos 80, ¿sí? Por ese menos nos salía menos. ¿Okay? Pero ahora, como no hay menos adelante, nos va a salir 40, 60, 80. Es una pendiente positiva. Es una recta positiva con una pendiente de más 20 dB por década, ¿cierto? Entonces lo que tendríamos acá sería una recta con pendiente de más 20 dB por década. ¿Y la fase? Nuevamente sería la fase de un número ridículamente grande, ¿cierto? Un número muy grande. Entonces pongo la calculadora más 90. ¿Cierto? Si antes quedaba menos era por el menos que había acá. Pero es más 90. Entonces acá tendríamos 90 grados. Si vamos e implementamos esto acá. Antes que me olvide, para los laboratorios de esta semana, traigan nuevamente sus resistencias y capacitantes. Las de que hicimos para el sistema de primer orden, tráiganlas nuevamente, ¿ok? ¿Por qué no es que subir el informe antes para que ya tengamos una idea de qué vamos a hacer? Ah, el informe. Ya, sí. Bueno, tal vez. Por favor. Me lo anoto escribiéndome en mi grupo de WhatsApp. Bien, ya tenemos la magnitud y fase para las 3 regiones de un sistema con cero real. Fue mucho más rápido y fácil que el caso anterior, no porque lo hice así, sino porque ya no había que multiplicar conjugada y nada. Y la parte imaginaria y la parte real técnicamente están resueltas por sí mismas. Bien, obviamente acá todavía todo gira en términos de omega sub 0. Vamos a ponerlo más o menos por acá en la mitad. Sub 0. Vamos a copy pastear esto. Y esta primera gráfica corresponde a la magnitud de G de J omega para ya en escala logarítmica, y esta corresponde a la fase de G de J omega en grados. Bien. Para la primera región de análisis, la magnitud, nuevamente trazamos una asíntota. Para la primera región, en la cual omega es mucho menor que omega sub 0, tenemos que la magnitud es 0, ¿cierto? 0 dB. Ahí lo dice. Primera región de análisis, magnitud 0 dB. Entonces, tracemos la asíntota. Para el caso omega es igual a omega sub 0, tenemos que la magnitud es de 3 dB positivo, ¿cierto? 3 dB positivo. Y para aquellos valores de omega que son mayores a omega sub 0, tenemos una pendiente positiva de 20 dB por década. 20 dB por década. Pan. ¿Sí? Después de eso tenemos puedo trazar la asíntota también de la fase, ¿ok? Ahora ya no es 0, menos 45 y menos 90. Es 0, 45 y 90. Es todo hacia arriba, ¿cierto? Entonces tendríamos una asíntota que va en 0. Salud, que tiene que cruzar por 45 y tiene que converger a 90. Entonces acá puedo trazar esto de acá. Esto sería acá 45 y esto es acá 90. Este punto de acá es 3 dB.
Y bueno, ya con eso listo, puedo comenzar a trazar la magnitud. Me guío en la asíntota, me mantengo pegada a ella hasta el punto en el cual ya debería comenzar a despegarme porque tengo que cruzar sí o sí por el punto de 3 dB. Okay, cruzo por 3 dB para eventualmente converger a la línea asíntota que posee una pendiente, que dijimos, de más 20 dB por década. Y en el caso de la fase, parto de 0 grados, parto de 0 grados para cruzar por 45 y eventualmente convergerá a 90. Visto desde lejos es un sistema que fuerza ganancias, no es un filtro paso altas, ¿cierto? Porque el filtro paso altas tiene una banda de paso que atenúa 0 dB para aquellas frecuencias que son lo suficientemente altas para estar encima en la frecuencia de corte del filtro paso altas. Acá tenemos que a partir de omega sub 0 la señal de salida comienza a ser más y más y más y más y más y más grande, ¿cierto? Comienza a ser más y más y más grande. Eventualmente esto nos va a ayudar a nosotros a obtener sistemas digitales que nos pueden servir a medida de, o sea que en conjunto y juntándolos nos pueden servir para generar distintos tipos de filtros. Vamos a poder diseñar filtros paso banda, rechaza banda, etc. Solo a partir de eso. Bien, la siguiente sesión ya, como ustedes, si no me equivoco, ya terminamos con todo lo que es análisis del dominio de la frecuencia. Vamos a hacer el análisis del dominio de la frecuencia en un sistema de segundo orden con raíces imaginarias. Ya con eso terminamos. Y de ahí ya, ahora sí, les juro que comenzamos con los ejercicios. Ejercicios desde lo que hemos hecho al inicio hasta BODE. Entonces va a ser en conjunto. Vayan trabajando así. Lo que hemos aprendido en la primera parte nos va a servir hasta esta parte que es BODE. Y los laboratorios son enteramente experimentales en este caso, para esta semana. ¿Okay? Y nuevamente va a haber un laboratorio para análisis en el medio de la frecuencia para sistemas de primer orden y también para sistemas de segundo orden del Instituto RLC. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Listo, chicos, entonces eso sería todo por hoy día. Muchas gracias. Nos estamos viendo el día de mañana con el texto laboratorio. No se olviden sus componentes. Bueno,